Bueno, pues hoy toca trabajar este documento de la industria de la felicidad de William Davis. Pues de él no hay mucho, bueno, se podría hacer más bien una especie como de introducción a los textos, pero respecto a su vida, pues mucho no tenemos, pues es un político y sociólogo británico, da clases a nivel universitario, es economista, esto, y principalmente es conocido en el mundo intelectual porque él ha trabajado temas como relacionados al consumismo y al tema de la felicidad y el modo en que la sociedad actual se está, digamos, dinamizando o se está movilizando, ¿no? Esto, digamos, un poco la idea es como tratar de hacer una indagatoria sobre las crisis que la sociedad está viviendo y los elementos que la producen. Eh, pues él nace en el 76, sí, en el 76, o sea que todavía vive, se dedica a dar pues, conferencias, tiene un blog por ahí de pronto presenta análisis, reflexiones, críticas, comentarios, etcétera. Entonces, bueno, es un buen, a mí me parece que es un buen intelectual. Él no tiene nada más por ahí 3 obras publicadas. Una de esas es esta que tengo en mis manos que se llama Estados Nerviosos, cómo las emociones se han adueñado de la sociedad. Eh, y es un documento que justo lo conozco porque uno de los primeros capítulos lo reviso con los estudiantes en psicología. Un documento, la verdad que bastante interesante justamente porque lo que busca es un poco como comprender la, el, pues el cambio, digamos, que está sufriendo el escenario político, el lugar que, dejen cierro la ventana porque ahí está, un poquito más, ¿no? Te acerco esto, ahí está. Entonces, bueno, lo que intenta hacer en este documento, ojalá y lo puedan conseguir, está bueno. Esto, entonces intenta comprender cómo se está modificando el escenario político con la intervención o esta nueva, pues sí, reciente intervención de las redes sociales como vehículo, en muchos sentidos él llama como vehículo de desinformación, y el lugar que están teniendo las emociones o el discurso sobre las emociones en este escenario. Eh, entonces es un buen documento. Acá, justo en este documento también se plantea el asunto de cómo es que estamos viviendo una nueva, digamos, masificación de la sociedad, y trata de comprender cuáles son, digamos, como esos elementos que constituyen a las nuevas masas, tanto elementos de orden ideológico como de orden tecnológico y material, ¿no? Entonces, es un, es un buen, es un buen intelectual, a mí me parece. Esto, y bueno, pues digamos ya con respecto al documento, pues me parece, digamos, que es un buen documento. Yo de pronto pienso que propiamente hablando no sería un trabajo de historia social, creo que más bien es un trabajo como pues de pronto de sociología histórica, me parece que más bien es el eje. Hay un juego, pues de pronto interesante entre ciertos elementos de orden histórico y ciertos elementos de orden actual, pensando, digamos, sociológicamente. Entonces, me parece también que es un buen ejercicio, más una sociología histórica, y que, pues de inicio, no sé si ustedes pudieron revisar el documento, me parece que contextualiza bien, digamos, el porqué de su interés, el modo en que la FEM está, eh,
pues digamos, desde hace algunos años, desde por ahí de la década de los 70, 80, está poniendo o ha puesto el interés o ha, digamos, virado en sus intereses y derivado al tema de la felicidad y el modo en que ésta pues ha dejado de ser una especie de accesorio, sino que se ha vuelto el centro principal de pues las discusiones ahí pues en el Foro Económico Mundial. Eh, lo que a mí me parece pues por demás interesante, porque además justo, digamos, ahí lo que hace en el prólogo es como incorporar diversos elementos que a mí me parecen interesantes. Por un lado, incorpora con Matthew Ricard, que pues para muchos o muchas, pues es un personaje a seguir, pero que ubicado en este contexto, y si recordamos cómo es que Pascal Bruckner ubicaba al budismo, aunque él lo ubica más al budismo, bueno, al Dalai Lama, pero acá Matthew Ricard pues es el segundo del Dalai Lama, o el primero del Dalai Lama. Esto, y Matthew, pues también, como comúnmente se le conoce como el hombre más feliz del mundo, pues también digamos aquí como que queda sospechosamente parado, pienso yo, pues en un escenario en donde, eh, pues digamos, se puede ir con una intención, en el caso de Matthew Ricard, pero que el mismo escenario, el foro, pues me parece que con otras intenciones y con otras lógicas, pues empieza a trabajar sobre el tema de la felicidad. Por un lado, entonces se incorpora acá el tema de Matthew, y por otro lado, pues incorpora el tema de las redes famosas, ¿no? Y de la tecnología y el modo en cómo es que esta tecnología pues está buscando o se empieza a preparar. Ahora ya, claro, estamos más para acá, pero desde aquel entonces se comenzaban a preparar ciertos instrumentos, relojes, etcétera, pulseras, qué sé yo, tenis incluso. Ahí no se menciona, pero también los tenis tienen sus chips, en donde pues, lo que se busca es hacer una indagatoria de los estados emocionales de las personas, ¿no? Eso me parece, digamos, que es muy interesante o que a lo que uno le puede sacar provecho del prólogo de este William, ¿no? Y aquí incluso hay un parrafito que a mí me parece muy interesante también porque justamente habla como sobre todo cómo es que este modelo empieza a elaborar o a vincular toda una serie de movimientos que al final terminan contribuyendo a esta misma, pues digamos, nueva emocionalización del mercado, ¿no? Y dice esto es lo que hoy interesa a nuestras élites globales. La felicidad en sus distintas facetas ya no es un simple añadido placentero a la prioritaria actividad de ganar dinero o una aspiración New Age, reservada a quienes tienen suficiente tiempo libre como para hornear su propio pan. Como este mesurable, visible y mejorable, ahora, no, perdón, es como ente mesurable, visible y mejorable, ahora se ha infiltrado en la ciudadela de la gestión económica, ¿no? Y de ahí, pues bueno, esto, eh, pues hay pues unos elementos que va presentando, entre esos el modo en cómo es que de pronto, pues ciertos elementos como el mindfulness o el mismo budismo, o de pronto técnicas como la cognitivo-conductual, etcétera, se van juntando, se van articulando, pues para aportar su dosis de abono a lo que sería el tema de la felicidad. Eh, y bueno, pues respecto a los capítulos, pues ya habíamos quedado que íbamos a revisar eh, dos capítulos. El primero, pues está titulado como Saber cómo te sientes. Esto, y pues eh, un documento que me parece interesante, ¿no? No sé digamos, si todavía me esté, digamos, como fascinado, pero me parece interesante justamente porque lo que hace es presentarnos a las figuras representantes, o que él supone como representantes en esta historia, este,
y que además, interesante, ¿no? Porque uno pensaría que efectivamente el tema de la felicidad es un tema reciente, pero que ya él se encarga de rastrearlo desde el siglo XVIII y presenta a las figuras más importantes que él considera justamente se interesaron en el tema de la felicidad en un sentido no filosófico, sino en un sentido mucho más práctico. Él nos presenta el caso de Jeremy Bentham, que además yo personalmente no conocía esta faceta del autor. Pues claro, conocía lo que la mayoría conoce, que es el caso del famoso panóptico, pero no esta faceta como, digamos, filósofo en la medida en que utiliza al utilitarismo, pero también como político, ¿no? O más bien como teórico de la política, ¿no? Esto, y bueno, pues ya ahí ustedes habrán ido leyendo, nos va, hablando sobre cómo al final, bueno, no al final nos va narrando sobre el modo en cómo es que el utilitarismo vinculado a sus propias ideas de la felicidad, pues van generando ciertas posiciones para él, una idea que él tenía sobre eh, que había que conseguir desde aquellos entonces una especie de reforma, decía Jeremy, una especie de reforma de la gobernanza pública. eh, y por eso, o eso es lo que justifica, según Bentham, pues la posibilidad de hacer una indagatoria mayor en lo que él considera como la naturaleza humana, ¿no? Y por principio, pues él lo que hace es pensar que la felicidad debía ser uno de los elementos que tendrían que terminar sustituyendo. Y fíjense qué interesante, porque además yo le veo relación con lo que decía Pascal, ¿no? Al final, cuando cae el discurso del derecho divino y cuando cae el discurso de la justicia, dice Jeremy Bentham, pues lo que tiene que introducirse, pues es el tema de la libertad, pero vinculado a la felicidad. Y no a cualquier felicidad, no estamos hablando de una felicidad subjetiva, sino de una felicidad real, ¿no? Y allí justamente cuando introduce el tema de lo real en la felicidad o el tema de lo objetivo en la felicidad, pues entonces él mismo piensa que es posible que el Estado, que antiguamente estaba fuera de esos temas, ahora se puede introducir para aportar su dosis de abono hacia el tema de la felicidad, ¿no? Y él decía, pues al final el tema de la felicidad vinculado a lo real y vinculado al objetivo, nos recuerda que somos seres biológicos y físicos, con necesidades y miedos no tan distintos a otros animales. Entonces, pues tiene, digamos, por principio Jeremy, pues según el autor, según Davis, pues sería, digamos, como el que inicia todo este recorrido sobre el tema de la felicidad. Eh, Me gusta el documentillo porque además, justamente también otra de las cosas que va planteando de manera conjunta, eh, bueno, en el caso de este primer hombre de Jeremy, es pues, el tema del sufrimiento, ¿no? Y tanto el tema de la felicidad como el tema del sufrimiento, pues por primera ocasión uno pensaría, insisto, que eso sería como parte de la segunda mitad del siglo XX, pero en realidad estamos hasta el siglo XVIII, y que sería, digamos, como vinculado el dolor y la felicidad al asunto del cuerpo, ¿no? Esto, y entonces ahí, pues bueno, va explicando su teoría. Yo no sé si tendría sentido que yo la narrara, pues al final ya todos, bueno, yo parto de la idea que leímos. Eh, Él decía, pues la ciencia de la felicidad era un componente crítico para llegar a una forma racional de política y derecho, o sea, la felicidad introducida de pleno al mundo de la política y que a toda costa será, digamos, junto con este Fechner, que después nos habla de Fechner, de Jennings Joseph y de Gibbons, supongo que así se pronuncia Gibbons, digamos, van a ser como los que van a aportar su dosis de abono cada uno ya desde la discusión entre la mente y el cuerpo, ya desde el asunto de la tesis entre la mecánica mental y la mecánica de mercado. eh, Esto, hay, digamos, también una discusión interesante que pues ya se da básicamente en el segundo capítulo. Esto, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero pues por aquí deberá estar, supongo.
Eh, ya lo pasé. Aquí el precio del placer, ¿no? Esto, y entonces, bueno, pues ya ahí entre esos dos capítulos él narra pues, la posición de cada uno de los autores y cómo es que estos autores van a generar pues toda una especie de línea que va a tener, en donde va a haber una relación o una especie como de amorío entre la economía que se va desarrollando en su tiempo y la psicología, ¿no? Además de, o de los estados mentales, ¿no? Y la tesis fundamental era que pues, el Estado tendría que ser el que se encargase de pues de establecer las condiciones para la felicidad, pero por otro lado, pues ahí en el caso de creo que era, no recuerdo si era Gibbons, creo que sí, era el que decía que al final el mercado era el que tendría que ser, el libre mercado tendría que encargarse de la administración eh, pues, de los reforzamientos, ¿no? O de las recompensas, más bien, ¿no? Para hacer que las personas pues vivieran placenteramente o hedónicamente, ¿no? Entonces ahí hay datitos bien interesantes desde las creaciones de estos medidores, ¿cómo? Los medidores, que ya no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero era uno de que era hedonímetro, no sé qué era un hedonímetro, este, y entonces, bueno, pues el documento también discute básicamente sobre la diferencia entre el valor y el precio o costo, sobre la relación entre el dinero y la enfermedad. Entonces va presentando a través del autor pues sus propias posiciones y va articulando un discurso en donde nos muestra que la felicidad tiene su propia historia, pero que también, de modo interesante, yo lo diría, no solamente la felicidad tiene su propia historia, sino la psicología o los saberes psi y la economía también van a empezar a forjar una economía que al tiempo, como él dice, se va a separar, pero que será hasta esta última parte del siglo, donde se va a empezar otra vez a maquilar eh, perdón, a maquinar cómo se, pues se podría volver a elaborar un enamoramiento en beneficio, pues, de las lógicas del mercado, ¿no? Vinculado ahora, pues, con las técnicas o las tecnologías de la información. Entonces, esto me parece también muy interesante porque cuando hace sus jales para estos tiempos, pues aquí nos estamos enfrentando a unas nuevas reglas del juego, en donde ya si bien él dice, si bien antes la psicología y los laboratorios y demás eran los espacios de producción de conocimiento en torno al sentir, a los sentimientos, los afectos, etcétera, ahora pues ya nos encontramos con nuevos dispositivos en donde hay plataformas como Facebook o Google, etcétera, que se están dedicando a recabar la información de las personas para saber qué les hace sentir felices y qué no. Entonces parece, algunos dicen que pues estaríamos, digamos, en el tiempo donde ya es posible determinar este tipo de saber, ¿no? Vinculado a esta discusión que también nos mete sobre el famoso, la dopamina y todos estos estudios o investigaciones neurocerebrales, en donde se está determinando o se está buscando determinar dónde es posible ubicar pues los afectos, ¿no? Entonces, me parece, digamos, interesante estos dos articulillos, como para ir, pues yo creo que calentando motores quizá, este, y pues yo creo que sería, por lo menos para mí, lo más importante. eh, Incluso acá dice, ¿no? En esta última parte que les comentaba, los dispositivos de monitorización neurológica, fisiológica y conductual hoy forman un todo con las prácticas de meditación. Ah, este es el que les quería decir. Prácticas de meditación y el existencialismo de Baratillo. Se hacen esfuerzos por contrapesar el déficit filosófico existente en la ciencia de la felicidad, importando ideas del budismo y de las religiones New Age. La felicidad ha sido encajonada en un punto situado entre la ciencia cuantitativa y la espiritualidad. Pues ahí está. Yo creo que con eso ya tenemos mucho como para comentar, que además me parece, digamos, que lo que sí creo es que este tipo de textitos, ya con el de Pascal Bruckner, que seguramente a mi querido Jorge ya no querría ni que lo mencionara, pero, pero
ese texto de Bruckner, que también hace coincidencia justamente con este texto de William, justo porque Pascal lo que nos dice es, pues, nos habla justamente de cómo es que la burguesía y la nueva burguesía van a generar un estilo de vida comercial que va a coincidir justamente con lo que este William nos dice respecto a que en esos periodos, pues además de los intentos de medición que se están haciendo por todas partes, pues el concepto de felicidad también va a ser fundamental para entrarle a ese juego. Entonces, creo que ahí, digamos, se van dando coincidencias. Eh, Insisto, pienso que esto nos debe poner, o nos tiene que empezar a poner alerta, justo porque pues de pronto la idea de la felicidad se está tomando con tanta ligereza, con tanta ingenuidad, que parece que es un discurso que no hace daño, que no trae toxicidad, pero que en el fondo, pues es un discurso hecho ad hoc y a la medida, pues justamente para las personas de estos tiempos. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría ahí. No sé si ustedes pudieron revisar el documento, eh, o qué habría que comentar, pues de lo que ustedes le cacharon, o no le cacharon. Aranza, Hola, buenos días todavía. Sí, Díaz. creo que justamente empezaría con esta parte, esta última parte que mencionaba, que es justamente cómo se vincula un texto con el otro. Yo principalmente encontré dos coincidencias y es en la primera parte del capítulo 1, cuando menciona a este primer personaje que dice que la política debería de estar orientada a generar como la mayor felicidad en el mayor número de personas. Y pues sí, me genera como relación a lo que decía Pascal acerca de que, pues sí, no de esta felicidad como ideal, cómo se va esta, em, ¿cómo decirlo? Esta idea de que la felicidad solo puede estar en la vida eterna, pues en un sentido más teológico, y cómo se ve ahora como fin, como el fin como un objetivo, pues. Entonces esto lo menciona este personaje en el sentido de la política, cómo la política debe estar orientada a eso. Y en esta parte también, ¿no? Creo que hay un punto muy importante y es que cuando empieza estos intentos de medir la felicidad como un concepto cuantitativo, menciona pues esta parte del dinero, de cómo el que tenga un determinado costo algo generaría un nivel determinado de felicidad. Y eso yo creo que nos lleva a la parte pues del consumo y a la parte que yo creo que es muy actual ahora. Bueno, es una base yo creo muy fuerte del sistema capitalista, el que el consumo de alguna manera esté vinculado con la felicidad de las personas y que yo creo que viene a ser muy actual porque, pues sí, yo creo que actualmente también está igual y tal vez no de manera tan consciente, pero yo creo que sí, lo que consumimos, lo que compramos se vincula mucho a una obtención de placer inmediato y eso entonces yo creo que lo podemos ver desde el año en el que se sitúa, bueno, el contexto en el que se sitúa esta primera narrativa del capítulo 1 y pues yo creo que sí es bastante sorprendente. Yo creo que se tendría que cuestionar el que desde ese entonces estén estas premisas y que a la fecha sigan teniendo tanta influencia en nosotros como personas. Entonces, yo creo que esa es como mi primera observación acerca de, más que nada, de la vinculación de ambos textos. Gracias, Aranza. Y entonces sí, el dinero es la felicidad. Pues, oye, Marco, como decía Pascal, pues el que crea que no, que lo regale, ¿no? No, pues bueno, acá plantea las dos opciones, las dos posibilidades, ¿no? El dinero como valor
y el dolor como, perdón, el dinero que también como modo de adquisición, ¿no? Este, yo no sé si da la felicidad, o sea, me resultaría incluso complejo decirlo. Pero sí creo que hay una relación compleja que se ha estado produciendo y que, que justo por eso además la economía está tan metida en esto. ¿Cómo le llaman ya hoy día? Hoy día le llaman la economía de la felicidad. Y justo me parece que, no recuerdo si es William, no, no es William, es Alberto Santamaría que también plantea justamente la nueva economización a la que estamos siendo sujetos y que esa economización busca a toda costa hacer que las personas eh, eh, se vinculen cada vez más al estado de bienestar o al estado de felicidad, en donde además la misma economía se va introduciendo subjetivamente para generar o para reforzar esa posición. No sé, yo pensaría, me gustaría más pensarle por allá, porque no sé si daría la felicidad el dinero. No sé tú qué piensas, mi querido Marco, tú que abriste la pregunta. Por eso abro la pregunta, porque en realidad se me hace que tendríamos pocas respuestas respecto a la felicidad y que en busca de saber acerca de la felicidad estuvimos en posibilidad de leer este trabajo de aprender de economía, más que de otra cosa. Sí, yo creo que, fíjate que sí, yo creo que por ahí va, pero también estaba pensando, Marco, en que a todas luces la apuesta es conseguir información sobre ella, ¿no? Y yo creo que lo que se está haciendo hoy día justamente es una tremenda base de Pero datos parece que es más bien representantes de, de la felicidad. es, sí, Mm, o mm. es el placer, o es el miedo, que se tiene que reducir, el sufrimiento que se tendría que reducir, o otros como el dinero o la dopamina o lo que tú quieras, pero que en realidad vendría a ser la felicidad solo como una oportunidad de referirse a otras cosas. O incluso consumir, ¿no, Marco? O sea, porque, Sí, porque sí, yo creo, claro, está ahí obviamente presente el consumo porque está en relación al precio, a una teoría del precio. mm, Y sí, yo acá, diría, quizás si no viviéramos en una sociedad como en la que vivimos, sería sostenible lo que se afirma ahí. no, yo creo que no, pues justo por eso el amorío entre economía y felicidad, o la propuesta más bien de las teorías mentalistas que hacía desde Jeremy hasta Gibbons, yo creo que por eso fracasaron. Bueno, no fracasaron, por eso al final se rompió ese enamoramiento, porque las condiciones vividas y las tendencias que había sociales de aquellos tiempos, pues no dieron para esto. Pero ahora parece que están todas las condiciones de posibilidad para que las personas puedan estar ofreciendo todo el tiempo información, o se puede ofrecer información por estas plataformas sobre qué les hace ser feliz, ¿no? O en la compra de qué son más felices que en otras ocasiones. Entonces, por eso decía, bueno, Sí, no sé, en el fondo me parece que es más un estudio de la teoría del comportamiento del consumidor. sí, sí, porque, digamos, la apuesta es sacar información de la sensorialidad del sujeto, ¿no? O sea, es sacar información de ahí. eh, Ubicar incluso fisiológicamente dónde puede estar apostada la felicidad, ¿no? Pero, digamos, a mí lo que me parece eh,
una necesidad de poner una llamada de alerta que yo creo que se vive, porque aunque haya una historia de esto, que William nos lleva hasta el siglo XVIII, pienso que no hay ni siquiera en ninguno de esos momentos un periodo tan duro como este, donde se está realizando una especie de psiquización de la sociedad, en donde, pues, entre esos, el estado de bienestar o la felicidad, pues está a todas luces representando este modelo en donde los sujetos, a pesar de estar viviendo miseria, precariedad, secuestros, asesinatos, guerras, etcétera, siguen creyendo incluso ellos mismos que la felicidad puede ser lograda, ¿no? A través de la aceptación de su propio papel activo, porque esa es la otra cosa que aquí todavía no se entra, yo no sé si vamos a entrar a ello, pero no se entra, donde el sujeto es el que se tiene que asumir como responsable, porque justo él lo menciona en la crisis del 2008, que es una de las crisis más fuertes que ha habido, esta crisis habitacional financiera, se produce justamente todo ese cambio o ese modelo donde los sujetos se vuelven los partícipes activos de su propio eh, bienestar. Entonces yo creo que aquí sí estamos en un momento que Davis todavía no lo deja, no lo presenta tan así. Habría que ver qué viene, pero sí creo que estamos en un momento en donde sí es de preocupar el estado de psiquización al que nos están siendo, a lo que estamos siendo sujetos, ¿no? Y además a veces hasta dónde, ¿no? Eh, decreta, ¿no? Decreta para que te vaya bien, decreta para que tengas abundancia, decreta, o sea, es toda una serie de artefactos o de mercados que se están utilizando, pues, un beneficio de esta ideología que viene desde algún lugar, él dice, de poder, eh, eh, porque justamente dices, es a nuestros gobernantes, ¿no? A los que les interesa y a las gentes de altos mandos es a los que le interesa promover esta ideología. Entonces, pues no importa cómo, no importa si es con cartas, decretos, menjurjes, tomas o lo que sea, el asunto es que apuestes a la felicidad, aunque mueras en el intento y nunca lo logres. Creo que ahí la inserción de la felicidad o de la felicidad, ya sea como representación de o lo que sea, vinculado a una política económica, es lo que en realidad a, a mí me preocupa, ¿no? Ana, Hola, buenos días a todos. buen día. Gracias. Bueno, a mí me llamó la atención la pregunta que realizó el participante anterior. Perdón, es que me volteé y no vi el nombre. Marco Eh, Morales. Marco Morales, el señor Marco. Em, Sobre si el dinero es la felicidad. Yo creo que voy a partir de otro punto que es el documental de la teoría sueca del amor, donde este programa de rediseño social nos muestra hasta cierto punto, no sé si lo conozcan, la función del dinero. El hecho de que el individuo, por lo que menos que tenga que preocuparse es por la cuestión del dinero. Y se vieron afectaciones psicológicas bastante interesantes de soledad, de aislamiento, de insignificación de las relaciones, etcétera, donde nosotros vemos que el dinero sí tiene una función, pero no es determinante para lo que queremos llamar como felicidad o para la plenitud del individuo. A mí el libro se me hizo, ya pasando a este material, a mí el libro me parece un aporte bastante interesante acerca de cómo el hombre está interesado en este término de la felicidad, en este concepto, y lo aborda de diferentes maneras con respecto a su momento histórico. También cómo va entrelazando los datos de lo que representa de lo que representamos como seres humanos. Esta multifactorialidad que nos atraviesa constantemente dependiendo de nuestro bagaje intelectual, cultural, socioeconómico, etcétera, que nos ubica en diferentes puntos que siempre arrojan factores de riesgo, porque lo que va a ser placentero para uno no lo va a ser para el otro, ¿no?
Y entonces esto es lo que va causando estos cambios donde los investigadores, los observadores de diferentes disciplinas, pues tratan de ir homogenizando este conflicto de intereses, por decirlo así, para llegar a algo más concreto. Pero una de las cosas que creo que sí tenemos que ver es aquí, a mí me llama mucha atención, cómo van definiendo, por ejemplo, la función del dinero, creo que es Jeremy, bueno, donde habla de esta dualidad del dinero, donde puedo tenerlo almacenado para que me dé seguridad o puedo adquirir cosas que me hagan también dar satisfacción. Pero es un recurso externo que se va a dar, que voy a tomar esa decisión a partir de eso que ellos quieren medir, de qué es lo que determina que yo determine haciendo esto. Estoy de acuerdo también con lo que dijo este señor Marco con respecto a al hecho lo que estaban mencionando, perdón, del valor y el costo y el valor de algo. Esta subjetividad de qué vale para mí, me llamó la atención que me recordó un video del Colegio de Imagen de Córdoba, donde decían, por ejemplo, que bueno, al comunicador, que se me fue su nombre, le cuestionaba en una ocasión que siendo el director de semejante empresa, instituto, pues no trajera un smartphone de alta tecnología, ¿no? Y entonces él empezó a hacer precisamente estas diferenciaciones entre lo que es el lujo, lo que es algo práctico. Él dice, pues a mí este teléfono, un smartphone, me sirve para lo que yo quiera, ¿no? No necesito algo que tenga las características. Y ahí vemos cómo se mueven estos factores de medición también con respecto a esto. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Entonces, esto de la psicología del consumo, del consumidor es muy, muy interesante. También ver cómo lo están relacionando empresas, cómo lo relacionan empresas. De hecho, por ejemplo, se cuenta que en Grupo Modelo, hace unos 20 años, se tenía un área de juegos, precisamente en esta situación de que empezó, no, si no mal recuerdo, Gartner, con lo de las inteligencias múltiples. También se empezó con que se tenían que relajar y entonces se creaba ese espacio donde ellos tenían juegos de mesa, donde podían tener ideas, ser más creativos, y se les invitaba a esa área cuando se sintieran estresados. Entonces, este libro en estos dos capítulos me hizo recordar todo eso, ir capacitando en todas esas experiencias que tenemos en la actualidad y de cómo actualmente estamos como socialmente hablando, como decía el maestro, el doctor Toledo, en esta situación donde estamos atravesando por unas situaciones bastante complejas eh, de suicidios, de secuestros, de asesinatos, etcétera, y contrasta con todo esto que ya venimos arrastrando y que a fin de cuentas no termina de permear al individuo, no nos termina de permear de manera generalizada para poder contemplar nuestras propias experiencias internas para poder tomar decisiones que nos acerquen más a lo que bueno, a lo que se define entre comillas como ese ideal de felicidad o plenitud como individuos. Bueno, hasta aquí les agradezco su atención y continúo escuchándolos. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. No sé quién más quiera comentar algo. Bueno, Yo- yo quiero hacer una puntualización, ¿eh? Sí, mi querido Marco. La pregunta que yo formulé era si el dinero es la felicidad y no si el dinero da la felicidad. Sí, claro, entiendo bien, Marco. Eh, es que justo estaba pensando en esto que retomó también esta Ana, justo sobre el dinero y esto que tú mencionas. Eh, pienso por supuesto, ya lo dijimos, eso es muy complejo de responder. Y sin embargo, eh, yo creo que una de de las preguntas que en general las personas históricamente nos hemos hecho es cómo consigo dinero, ¿no?
yo creo que incluso la mayoría de las personas dirían no es la felicidad, pero con ello puede generar quizá felicidad, ¿no? Y eso lo pienso, ¿no? No significa que así sea, pienso que así podría ser respondido. Pero creo que ahora el problema es que cuando uno busca eh, eh, o cuando uno se pregunta cómo consigo dinero, a diferencia de otros tiempos, pienso por ejemplo en el caso de Bauman cuando habla de esta modernidad sólida, ¿no? Es una modernidad donde pues entras a trabajar y tienes un proyecto de larga distancia y nunca te preguntas si o nunca se preguntaba a la gente si iba a ser feliz o si tenía que ser feliz haciendo el trabajo, ¿no? Porque la pregunta es cómo consigo dinero y entonces se entra a un espacio laboral y se consigue la meta, ¿no? Hoy día los tiempos, en lo que el mismo Bauman diría la modernidad líquida, la pregunta por cómo consigo dinero creo que va acompañada de si eso que me va a permitir conseguir dinero también me va a permitir conseguir la felicidad, ¿no? Y entonces ahí la cosa pues se hace compleja porque eso obliga al sujeto a volverse un empresario de sí, ¿no? Eh, en donde supone que va a poder ganar, que va a poder ser feliz y que muy probablemente en buena medida hasta lo podría hacer pues con leyes del mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces pienso que a esa pregunta que tú haces se le pueden añadir elementos y se hace una cosa todavía mucho más compleja que solamente el ¿es dinero? Bueno, no lo es. Y sin embargo, la gente se pregunta siempre cómo conseguirlo, pero ahora vinculado a lo que le dé satisfacción, bienestar o felicidad, ¿no? Lo que me parece que todavía es más peligroso, ¿no? No sé si haya más comentarios. Yo uno breve, Sí, Pat. porque decía la lectura, dice, pues depende qué es la felicidad para cada quien. Le decía, pues un café para mí es felicidad, un atardecer para mí es felicidad, y entonces relativamente no es costoso, ¿no? Si para mí esa es felicidad y cada quien tiene algo que le hace feliz. Y yo le diría, no me acuerdo quién decía que si el dinero es la felicidad, Marco no Morales. a Marco, no es la felicidad, pero se le parece un montón, ¿no? Porque de ahí podemos comprar ese café que nos hace feliz, o ese libro, o ese atardecer. Bueno, no comprar el atardecer, sino tener el tiempo suficiente para hacerlo. Y en lo que decía el libro es, pues, el dinero arregla, pues no sé qué te guste, no sé qué sí se pueda comprar, porque hay cosas que pues no te dan, aunque lo tengas, no te da felicidad y todo el mundo no tampoco te da felicidad. Entonces, lo deja como abierto, ¿no? Lo deja, pues primero habría que entender qué es felicidad y para cada quien qué es felicidad. Y con base en eso, pues, si te alcanza el dinero o no para poder lograr esos pequeños eventos de felicidad que pudieras tener en tu vida, pues funciona. Ciertamente el dinero nunca sobra. Pero es muy pequeño con respecto a la lectura. Era todo. Sí, Pati, gracias. Fíjate que yo pienso en un sesgo distinto, Pati, al énfasis que estás poniendo. O sea, yo creo que aquí la tesis, en buena medida lo que se intenta mostrar es, bueno, aparte de cómo es que ese proyecto Felicidad, lo podemos poner así, el proyecto Felicidad tiene una historia a menudo desconocida, por un lado. Por otro lado, pienso que esa misma narrativa histórica que el autor está haciendo nos permite entender que por un lado está esto que el común de las personas dicen, pues ¿qué es la felicidad? Pues lo que tú entiendas y ahí se queda. Pero yo creo que eso es el mínimo problema que se plantea. Yo creo que el problema más complejo y más duro es que justamente todos estamos o todos tenemos dispositivos o hemos accedido a la red de la información en donde justamente se han establecido patrones o se han establecido algoritmos, donde se han establecido eh, estrategias de recolección de información que va a permitir continuar con este modelo burgués y neoburgués que platicaba Pascal y que tiene que ver con la reproducción de patrones, ¿no? O que va a tener que ver con la tipologización
o que aspira a una tipologización de la felicidad, o sea, porque de qué otro modo o para qué podría servir el recabar tanta información. Y creo que eso nos lleva a un problema, porque aquí al final podemos decir, bueno, la felicidad para ti puede ser el café, o la felicidad para ti puede ser la crema de belleza, o la felicidad para ti puede ser el tinte de cabello. Sí, pero en el fondo ya hay toda una estrategia sobre qué o a qué le puede apostar una empresa para hacer que el consumidor justo haga eso, ¿no? Consuma en la idea de que ya se sabe previamente que el sujeto va a elegir algo y no otra cosa. Entonces, eso es lo que a mí me parece, digamos, sobre lo que los elementos que nos permite el texto empezar, digamos, a trabajar. ¿Cómo es que se está buscando hacer una especie de tipologización o una especie de reproducción de comportamientos en donde uno aspire o crea que porque dice a mí me gusta esto, yo soy libre o yo tengo una idea propia de la felicidad? Y la realidad es que en el fondo, como decía Tikkun, pues en la hipótesis cibernética, pues finalmente estamos ante este nuevo gobierno, una nueva forma de gobernanza, en donde se está utilizando información que antes no se tenía en la mano, pero que ahora es posible, parece, no solamente por las investigaciones neuropsicológicas o neurocerebrales, sino también por lo que están haciendo las plataformas digitales, ¿no? Y eso es muy, muy complejo. Sí, Aranza. Sí, justamente creo que coincido bastante con su punto en el que habría que cuestionar de manera, pues sí, cuál es el ideal de felicidad que tenemos o cuál es la felicidad, o sea, que se nos está planteando o que estamos entendiendo, porque creo que justo el mismo Pascal hablaba de una felicidad frágil y que estaba muy vinculada a la parte del consumo. E inclusive yo creo que en este punto el hablar de las redes es muy importante porque queramos que no, hay un discurso muy orientado a la felicidad que con el que se nos bombardea todo el tiempo. O sea, aunque creamos que tenemos una idea propia, ¿no? De lo que es la felicidad, como que es intrínsecamente nuestra, creo que también hay mucho que hemos aprendido de lo que nos rodea. Bueno, al menos lo menciono yo, que soy como, pues sí, que crecí desde joven con las redes sociales y que yo creo que he estado muy, muy cerca de ellas. Y yo creo que muchas veces, aunque no se nos esté, ¿cómo decirlo? No es como que directamente se nos esté dando la idea de lo que es la felicidad, pero sí estamos rodeados de un discurso acerca de la felicidad. O sea, sobre qué nos puede hacer felices o sobre qué nos, sí, qué es. Inclusive creo que podríamos mencionar aquí o me atrevería a mencionar aquí a Bauman cuando habla de cómo el consumo está muy vinculado actualmente tanto a la obtención del placer inmediato como a la creación de la propia identidad de la persona. Y creo que ambos son cosas que nos venden mucho actualmente como la felicidad. O sea, inclusive en el segundo punto, ¿no? De la identidad, el que se nos venda constantemente que el ser una mejor versión de ti mismo te va a hacer feliz, pero realmente nunca alcanzas esa mejor versión de ti mismo. Entonces, creo que justamente habría que, o bueno, estos textos nos ayudan a pensar en si realmente tenemos un ideal propio de felicidad o está previamente pues sí, o sea, o previamente es una estrategia que está apelando a nuestras emociones o a lo que creemos que podemos alcanzar. Inclusive yo creo que es muy complicado este ideal que tenemos porque si está, bueno, que yo lo veo actualmente muy vinculado a la parte del consumo, creo que nos lleva a que nunca lo podamos alcanzar. O sea, como mencionaba Pascal, es sumamente frágil y yo creo que más tardamos en alcanzar algo que deseamos que lo que tardamos en desear otra cosa que tampoco nos va a traer esa supuesta felicidad. Y bueno, otra vez ahí lo dejaría. Gracias. Sí, realmente estamos en una era bien complicada, ¿no? Porque, y además terriblemente engañosa. Creo que es eso, terriblemente engañosa porque uno puede entrar, digamos, a Facebook y empezar a ver
y de pronto, sin más, ya ves cómo algunas de tus amistades pegaron en su muro, sé feliz y viaja, ¿no? Y de pronto otras te dicen, eh, recuerda, no olvides, a esta vida se viene a ser feliz, ¿no? Entonces empiezas a ver un bombardeo de esas cosas, o ves, no sé, anuncios sobre consultorios bienestar, el coaching, o todos los que se han metido a hacer coaching, etcétera. Y la realidad es que es un tema muy complejo porque se va introduciendo una supuesta elección por parte del consumidor, pero en realidad nunca uno se pone a pensar hasta dónde ya se elaboraron toda una serie de estrategias que se encuentran virtualizadas y que esas estrategias nos hacen creer por principio que somos libres de elegir lo que nos hace feliz y lo que no, ¿no? David Sandoval dice, buenos días a todos. Yo llegué incluso a recordar esta parte de buscar la felicidad y de medirla estrictamente y ese debe ser feliz y ese deber de ser feliz que ahora pareciera ser posible científicamente con la gran obra de Un Mundo Feliz, creo que podríamos retomar mucho de ahí. Bueno, ya tiene tiempo que leí ese del Mundo Feliz. Si alguien quiere retomarlo tú mismo, David, o sea, porque recuerdo, digamos, que estaba ahí en el centro de la mesa este tema, este asunto de la píldora, creo que era la píldora de la felicidad, ¿verdad? ¿O no? Ya no recuerdo, pero creo que sí era, o de eso trataba el asunto, ¿no? Sobre cómo es que ya se había llegado a una tecnologización tan interesante que pues bastaba que se tomaran sus pastillitas para tener un buen estado de ánimo Sí, ¿no? los antidepresivos. Sí, Era una referencia a los antidepresivos. y que al final terminó el personaje que estaba en contra de esos, pues suicidándose, ¿no? O colgándose, algo así por ahí, ¿no? Como que casi quiero recordar el final del libro, ¿no? Que se hablaba de unos pies que se movían ahí en la sombra, ¿no? O algo así, ya tiene mucho que leí el documento. Pero lo que sí me queda claro es que, digamos, hay un modelo muy cínicamente escondido que está extrayendo los sentires de las personas, las alegrías y lo que además hace que las personas consuman en beneficio o en búsqueda de su propia felicidad. Así que sí creo que coincido mucho, digamos, también con... Este, mi amigo Carlos, Sí, Marco. es- tú has hecho referencia a que se puede elegir, que se hacen elecciones y ¿Qué es lo que algunas la de las gente cree? intervenciones, pero espérame. Algunas de las intervenciones han planteado que, bueno, la felicidad puede ser posiblemente distintas cosas para distintas personas, que no sería lo mismo la felicidad para unos y para otros, ¿no? No, Y entonces me parece conveniente recordar que la palabra que utiliza el autor es preferencias. Depende de lo que prefieran los individuos. Y me parece que él utiliza propiamente ese vocablo, preferencias, para ubicarlo en el contexto de lo que viene trabajando, que sería las preferencias remiten a valores, a la teoría del valor. Y lo que él ha venido trabajando es precisamente una teoría particular del valor que suple o sustituye a una que pesó mucho, que era que el valor dependía básicamente de la cantidad de tiempo que se llevaba en producir un determinado bien. Ahora, lo que ocurre es que se está planteando que ya el trabajo no es el fiel para poder hacer la medición de las equivalencias entre todo aquello que circula en el mercado, sino propiamente el dinero. Y que incluso esa noción de trabajo como valor era básicamente como una teoría monetarista.
Y en realidad lo que se está proponiendo es que la teoría que prima en este momento, la teoría del valor, es el dinero. Y tiene que ser como importante esto, porque de alguna manera esto es lo que posibilitó que el neoliberalismo se impusiera a las ideas marxistas o de cierta corriente de izquierda, ¿no? Oye, Marco, pero entiendo bien, solamente te quería preguntar, em, pero a ver, es que decías, yo te decía que de pronto eso se decía, ¿no? Que había elecciones o que se podía elegir una cosa, más bien que no, en el fondo no había una elección, es lo que yo he tratado de decir, ¿no? Y que, Y estás correcto, Carlos, mm, pero lo que digo es que en realidad este, el vocablo que se utiliza es preferencias, y eso ujú, sí introduce una diferencia entre elección y sí, preferencias. sí, sí, claro, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo contigo, Marco. Eh, pues no sé quién más. Sony, ahora sí que como le hiciste a Jorge, Sony, te veo muy callada. ¿Dónde andas, Sony? Que estás muy callada. Aquí estoy, aquí estoy. Pues lo que sucede es que creo que coincido bastante con lo que Marco ha argumentado hasta este momento. Lo que Ana mencionó es muy interesante, pero eh, esta reflexión que hace Marco sobre el valor, la teoría del valor, esto me parece que es intrínseco a la naturaleza humana, es decir, a la subjetividad, a la individualidad. De ahí que esta, digamos, materialización de la felicidad de acuerdo al neoliberalismo, este capitalismo, pues es en función de lo que tiene así como una constante competencia. Sin embargo, yo me pondría a pensar, ¿no? Eso en ese sentido, pero y por ejemplo, aquellos que se dedican a tener un albergue para eh, animales abandonados en la calle, lastimados, ¿dónde está en ellos la felicidad, no? Es decir, se la pasan buscando recursos, donaciones, y cuando logran aquello, podríamos decir que están logrando una cierta felicidad, pero inclusive me lleva a preguntar, ¿y la felicidad existe? ¿O estamos hablando de algo que es ilusorio? Y más bien son como logros, estos pequeños logros que se van adquiriendo y que dan esta sensación de satisfacción, ¿sí? De plenitud, de decir en este momento logré aquello por lo que estaba esforzándome, dedicándome. Diría, no sé, lo estoy aterrizando en la vida cotidiana, en todos aquellos que desde los 80 y tantos empezamos nuestra vida a reciclar y que el concepto de felicidad cambió mucho, ¿no? Porque en algún momento pues bueno, se veía ir al súper y tomar todo lo que había y de repente uno se llenaba de cosas y de repente uno hacía limpieza y se tiraban un montón de cosas y todo eso era dinero. Entonces, ¿es también felicidad el dinero? Hablando de esto, ¿no?
entonces te vas cuestionando precisamente si es felicidad o si es este grado de satisfacción donde te hace percibirte como alguien más ocupado, ¿sí? Más ocupado de tu vivir y de tu relación con los demás y con tu ambiente. Aquí voy a esa parte, ¿no? Bauman ya lo mencionaba en su libro de Amor Líquido, ¿no? Como aquello que requería de un cierto trabajo y esfuerzo, dedicación a una relación entre uno y otro, hoy se ve rebasado por la satisfacción inmediata. Y lo que sigue, y lo que sigue. Contextualizándolo en un estar como al día a lo que sigue, es decir, soy contemporáneo, soy millennial y no me quedo detenido como los de antes en los conceptos, en estar pensando, en estar dilucidando. Lo de hoy es a lo que sigue, pero en función de qué. ¿Qué es lo que se va persiguiendo ahí? No sé si llamarlo como una vorágine que arrasa con esta subjetividad y se incrusta en las masas y lo que la masa dice y no hay un momento para detenerse y reflexionar. El comienzo de este libro me hizo reflexionar mucho precisamente sobre mis inicios en cuanto a conceptualizar todo esto y dije yo, qué caray, cómo cada quien, en los años en que yo empezaba a hacer eso, así como que era muy censurada en mi círculo personal pequeñito, ¿no? Y hoy día es lo que está de moda, ¿no? Por ejemplo, reciclar. Y dices, bueno, es como la moral, lo que a principios del siglo XIX era censurable, era cuestionable, hoy vemos que se ha transformado, que es algo que se discute, que es algo que se está buscando que no divida y sin embargo creo que no se logra. Y el concepto de la felicidad creo que me queda más lejano hoy que antes de leer el libro. A eso llego, a que el concepto de felicidad, pues no sé, me cuestiona, lo vinculo más bien a una experiencia, de logro, a una experiencia de logro en conjunto, logro en lo individual, posiblemente en aras de contribuir a un bienestar y a un desarrollo individual, ¿sí? Y colectivo. Porque si podemos hablar de logros, pues bueno, hay logros de varios matices y tonos como humanos sabemos sobre este planeta, ¿no? Pero yo me refiero a este específicamente. Y bueno, también menciona ahí pues la popularidad del mindfulness, ¿no? Que de repente también me cuestiono y digo, se pierde la esencia, se vuelve una moda y entonces aquello que realmente, el sentido que realmente tenía de base, de fundamento, se diluye, citando a Bauman, ¿no? Entonces, creo que es eso, la felicidad me parece que es un concepto tal vez no líquido, más bien diría etéreo, que se desvanece y que hay que estar muy atento para poderlo identificar en el momento que se presenta. Y si se presenta o si se va en búsqueda, como que plantearse de qué se trata eso, de qué se trata eso, qué es lo que se está... Es más, yo diría en este momento aquí, ¿de qué se trata que hablemos de felicidad? ¿Qué es lo que vamos buscando, planteándonos este tema? Me parece que es llegar precisamente a estas
pues a estas cuestionantes, ¿no? Estos autocuestionamientos y poder compartirlos aquí con quienes tienen, pues bueno, este conocimiento teórico tan amplio que la verdad me fascina y con quienes tenemos experiencias como más diría, más modestas, más en corto, pero valiosas también, me parece, ¿no? Porque es otra expresión, es otra expresión precisamente. Pues eso es lo que tendría que decir el día de hoy. Ándale, Sonny, sí te hice hablar, ¿eh? Yo creo que seguramente en otro momento vamos a llegar a este asunto de la instantaneidad, ¿no? O quizá, no lo sé. Pero yo creo que ahora sí digamos, es interesante ver cómo es que se ha ido produciendo una especie de proceso de transformación y de reconfiguración de la relación entre política y felicidad. Y me parece, sí, digamos que en estos tiempos la política económica que configura este modelo de ser feliz o este deber de ser feliz, como decía Pascal, es un modelo efectivamente muy tramposo, eh, que ya le podemos llamar bienestar, ya le podemos llamar felicidad o como sea, son modelos tramposos, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, incluso como tú lo planteas, como logros colectivos individuales, yo no sé si eso nos salve del problema, son, me da la impresión que no. Primero porque logros colectivos, pues quién sabe a qué tipo de logros colectivos nos podamos referir cuando, eh, pues digamos, la característica de esta sociedad que se produce o se enfatiza con, muchos dicen, o los teóricos ya dicen con el discurso de Margaret Thatcher, pues aquí lo que importa son los individuos. Entonces, pues estamos más bien ante metas, logros o finalidades que tienden a que el sujeto pues ya sea feliz o que no sufra tanto, ¿no? Y para mí pues es una cosa que no nos saca del problema, no nos saca del problema. No sé tú cómo la pienses. Por otro lado, Exacto. Perdón, ya sea feliz o sufra menos. Creo que precisamente estas polaridades sí nos muestran un poquito como de qué se trata, ¿no? Como de que, y lo veníamos viendo en la soledad, ¿sí? De evitar esto a toda costa, eh, como pasando por alto, eh, dilucidando, y todo es realmente tan nefasto, tan negativo. O sea, ¿hay alguna beta aquí que pueda encontrar para poder procesar, para poder elaborar, que pueda aportarme algo, ¿no? Como en el libro anterior? Y creo que, no sé, me gustaría pensar que va por ahí, no derrumbarse precisamente, pero no sé, encontrar una alternativa, una opción. Y cuando hablo de lo colectivo, tal vez no en tanto a grupos, a colectividades, tal vez el término es lo global, ¿no? Estamos hablando de lo global y es esta masa, estos conceptos eh, que se están permeando en la masa, en la población, y creo que esa es esa es la fuerza a la que me refiero, a que en lo individual en lo global, a nivel de masa, pues bueno, creo que es un trabajo pues muy complejo de poderse lograr. Creo que no podremos alcanzar el efecto, no se podrá lograr el efecto que tal vez pretendiéramos, ¿no? De difundir, pero si por lo menos en uno hemos logrado llegar a ser un momento de reflexión, sí, un momento de cuestionamiento, bueno, pues ese uno vale. pues mira, ¿te refieres al uno, al individuo? Sí, a eso me refiero.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el asunto es que hoy día más bien los unos en realidad es lo que buscan, sus propios logros, ¿no? No veo, digamos, ya siguiendo la idea de Bauman o ya siguiendo la idea de, este, de Santa María o ya siguiendo la idea, pues de donde se plantee, ¿no? En realidad, pues se coinciden que son los unos a donde se está apostando eh, como para sacar adelante el modelo de consumo o de modelo de producción-consumo que se tiene en la actualidad, ¿no? Justo por eso hacía llamado de la crisis del 2008, porque en el 2008 se cree que en ese momento, pues el capitalismo estaba, muchos decían que incluso estaba por desaparecer, y no solo no desaparece, sino que se reformula, se reaniman las filosofías políticas, se reactiva un tipo de neoliberalismo que sirve bien para ejercer una especie de poder subjetivo sobre los sujetos, y en eso, pues los sujetos terminar convencidos de que ellos eran los que tenían que estar encargados de su propio bienestar, ¿no? Porque además esos periodos coinciden con el retiro del Estado benefactor, en donde el Estado ya no se hace cargo de esta supuesta felicidad, ya no se hace cargo de este supuesto bienestar, etcétera, y en donde el sujeto, de algún modo, por lo menos algunos lo dicen, algunos autores dicen, queda en una especie como de desamparo, eh, pues porque el Estado ya no se hace cargo de sí. Entonces, lo que tiene que hacer el sujeto vinculado con estos otros modelos, pues es rehacerse. Y en ese rehacerse, pues justamente él se vuelve el capital humano donde él mismo establece los criterios para empresarializar y mercantilizarse a sí mismo, ¿no? Eh, Se decía Patti, no todo, el dinero no lo puede comprar todo, pero, pero quién sabe, ¿eh? Con los nuevos modelos, pues con este modelo de empresarialización del propio actor, pues todo está a la venta, desde la sonrisa, está a la venta la compañía. Ustedes recordarán cuando vimos el tema de la soledad, que estaban las rentas de los hermanas postizas, creo les llamaban, ¿no? No recuerdo cómo se llamaban. Ajá, sí, O sí. sea, se compra-vende la compañía, se compra-vende la palabra amorosa, se compra-vende la subjetividad, se compra-vende la información. O sea, parece que hoy día en realidad estamos justo en el lado, no donde decía Patti, sino en el lado donde es posible que todo sea comprado y que todo sea vendido, de lo más físico hasta lo más subjetivo, ¿no? Y entonces en esos unos, pues yo digo, ahí van encontrando ese camino. Creo que el problema es que esos unos, decía Byung-Chul Han, pues justamente en la tesis del rendimiento, el uno no busca encuentros ni busca logros colectivos. O sea, el uno lo que busca es rendir para tener su propio beneficio. Y ahí, pues si tiene que pasar por encima de alguien, pasa. O sea, si hay competencia, pues no importa. Entonces, en ese sentido, creo que ahí el problema justo al que nos enfrentamos ahora es que la felicidad que se plantea como tal es una felicidad extremadamente individualista, ¿no? Ajá, por eso me refería a esos unos que puedan cuestionarse precisamente todo lo que acabas de mencionar. Y respecto a este movimiento capitalista, alguna vez mencionábamos en ese seminario que tú acabas de mencionar sobre cómo el capitalismo crea la necesidad, ¿no? Es decir, no es que la necesidad esté, va un paso adelante de nosotros, crea la necesidad y nosotros compramos el boleto y seguimos sobre esa carrera. Entonces, en esos unos que tal vez pudieran darse cuenta de esto, investigar un poco de esto, no sé, intuir algo de esto, es en esos unos en los que yo pienso en que tal vez pueda haber un mínimo de cambio y que no sea el común denominador todo sobre esa carretera, ¿no? Todo sobre ese camino. Esto, muy interesante. Yo, la verdad, escuchándote, Carlos, que tienes tanto conocimiento, que mencionas todos estos autores, yo digo, wow, digo, me gustaría estudiar me gustaría estudiar ciencias sociales, ¿no? Es algo que también se ve muy apasionante. Pues yo termino con esto, querido Carlos, compañeros, y esto, pues bueno, gracias por la paciencia. Anda, Sony, que muy buenas participaciones como siempre. Gracias, Sony. No sé quién más quiera participar.
Ah, también te iba a comentar, Sony, este comentario que hiciste de lo instantáneo, ya no sé si lo terminé. Esto, yo creo que incluso también eso nos obligaría a reformular, o hay que reformular, eh, pues qué diablos la gente está entendiendo por la felicidad, ¿no? Digo, porque queda claro que en el famoso, digamos, pensemos para el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, pues la felicidad era un proyecto de larga duración, ¿no? Pero ahora parece que con la liquidez o la liquidez según Bauman, la ligereza según Lipovetsky, la felicidad se hace momentánea, ¿no? Parece como si los actores de estos tiempos no buscasen más que la felicidad momentánea. Ujú, Bauman decía, se agota el objetivo, entonces hay que pasar a otra aspiración de inmediato para gozar, que se acabe el objetivo y se pasa a otra, y entonces ahí va en lo instantáneo, ¿no? Entonces yo ujú, creo que sí habría que incluso hasta, hasta hacer una investigación sobre el modo en cómo se va experienciando la felicidad en un tiempo donde la apuesta es por lo ligero y la apuesta es por lo líquido, ¿no? ujú. Eh, Tú mencionas instantáneo y yo mencionaba logros y ahorita que lo estoy escuchando, bueno, no sé, como que en este momento me surge la idea de lo instantáneo, es aquello que te da esta satisfacción, este subidón que todo mundo o la mayoría de las personas buscan, ¿no? Esta satisfacción inmediata, placentera, como que hasta la curva de la campana ahí. Sin embargo, un logro es algo como algo que lleva cierta planeación, sí, que lleva cierto tiempo, que no implica simplemente llegar ahí, ¿no? Llegar ahí, o sea, llegar ahí rápido, como en una línea recta. Un logro implica estas curvas, estas subidas, estas bajadas, estos descensos que Dicen tal en mi vez, tierra, posponer el placer. exacto. posponer. Y por lo tanto, y por lo tanto, tal vez prolongar un poco la experiencia precisamente del mismo, ¿no? En ese trayecto, en ese trayecto que tal vez se ha perdido un tanto. Es decir, alguien que estudia una carrera, ¿cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, no? ¿Y cómo se llega al final? A alguien que dice, bueno, pues estudié un curso de coach de 6 meses y ya voy a dar ahí mis terapias, ¿no? Pues no, es decir, esta dedicación, ¿no? Esta dedicación, este compromiso a la relación, ya sea intelectual, ya sea con otro, con un otro, ya sea en los grupos, en la sociedad. Es decir, este grado de compromiso en la relación, o sea, ¿cómo quiero que esto tenga duración o quiero que sea instantáneo? Quiero que rápido. Ahora, ¿por qué la insistencia de que sea tan efímero? ¿Por qué ese ahínco de que sea, no sé, esta experiencia intensísima de tan corta duración y apelando a lo que decía Marcos, ¿no? Marco, perdón, posponer un poco, hacer que esto dure un poco más y tal vez poderlo apreciarlo mejor. No lo sé. No, pero es que eso es una experiencia, o más bien eso es una posición que surge de tu experiencia de vida, Sony. Pero yo creo que si uno piensa, por ejemplo, en los chicos o chicas de, no sé, 15 años, pensemos que son jóvenes o niños, no sé cómo lo quieren llamar, que están sujetos justo a lo que este Byung llamaba como la infocracia y el dataísmo, ¿no? O sea, están expuestos a una serie de información tan veloz y tan voraz que nosotros no teníamos. O sea, no teníamos eso, ¿no? No teníamos ¿cómo se dice? La facilidad o la condición, más bien, no teníamos la condición de tener un accesorio y en ese accesorio tener 20 conversaciones casi simultáneas, ¿no? O sea, entonces si uno va viendo, digamos, los contextos, cómo se va produciendo el contexto y cómo se va
produciendo la información o cómo es que ese contexto va circulando la información, pues te das cuenta que el ritmo, la dinámica en la que se movían la información en el 74, en el 80, o sea, es totalmente o abismalmente diferente a la movilización informática que hay en estos tiempos. Y claro, la apuesta de esa movilización, pues es el despertar del deseo, ¿no? O sea, el asunto es el deseo. Por eso pienso yo que, digamos, estos sistemas a los que nos estamos enfrentando en la actualidad, pues son sistemas enmascarados, perversamente enmascarados, que lo que hacen es psiquizar la, la, la sociedad, pero también con el fin de crear una subjetividad ad hoc en donde el deseo esté a flor de piel. O sea, se trata entonces de saciar el deseo, volver a consumir, saciar, volver a consumir, saciar, volver a consumir, saciar, pues por toda la dinámica contextual que estamos viviendo, ¿no? Sí, claro, va de acuerdo se tiene que contextualizar de acuerdo a qué época, ¿no? Y se ve un trabajo como, pues yo diría titánico, poder plantear ah, estos modos de abordar la subjetividad en los jóvenes. Se ve tremendamente difícil. Yo pensaría, bueno, ser madre de un joven adolescente en estos tiempos es todo un reto, ¿no? Siempre ha sido un reto, pero creo que ya lo habíamos mencionado en alguno de los seminarios, estamos viviendo un momento como de muchos cambios, ¿no? Estamos viviendo una época como donde es como un giro de tuerca, sí, como un quiebre en el que, pues bueno, estamos buscando la manera de pues salir mejor librados y creo que también de aportar algo desde nuestros propios lugares. Bauman veía o creía que una de las salidas posibles era encontrar una tercera vía, ¿no? Que es distinta a la que proponía Giddens, más pensada políticamente. Este Bauman lo que decía es, bueno, necesitamos pensar cuáles son o reflexionar sobre cuáles son o eran las condiciones, no, cuáles eran las cualidades del modelo sólido o de la época sólida y cuáles son las condiciones, perdón, las condiciones otra vez, y cuáles son las virtudes de de estos tiempos, del tiempo de la liquidez, ¿no? Y entonces para él, tratar de articular desde ambos lugares las virtudes, eso generaría una tercera vía, ¿no? Eh, pero era lo más a lo que llegó. La realidad Sí, es que es no. como un grado de sensatez, ¿no? O sea, ¿qué articulas de la realidad objetiva con la realidad subjetiva, con los sujetos, ¿no? O sea, ¿qué se puede articular ahí? Es decir, no podemos desconectarlo todo, no podemos fracturarlo, pero sí como que buscar estas articulaciones, ¿no? Que puedan darle una posibilidad al sujeto, pues de poder, no sé, de llegar a cuestionarse su deseo, que es, va detrás de qué, cuál es su deseo, ¿no? Ojalá, ojalá. Pues ya nos vamos, mi querido Jorge. Estimado compañero, Nada más pasé a saludar, Carlitos. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias, gracias. Pues ahí estamos charlando sobre el asunto de la felicidad en los tiempos, como que parece que se ha decantado más hacia acá, ¿no? Hacia estos tiempos. Pues ahí Marco nos hacía unas preguntas, comentarios, precisiones. Bueno, hemos estado ahí charlando sobre el tema. Yo no sé si tú quieras abonar en algo o qué Pues mira, la onda. verdad es que solo leí el prólogo del libro, ¿no? Ya estuve fuera, vengo llegando, Ah, ok. no leí más, pero me pareció interesante esta aproximación que hace Davies, es el autor, ¿no? Davis, sí, o Davis. Ujú.
de cómo pues esta relación un tanto corrompida entre felicidad, capital, ¿no? Economía, como creo que por ahí va a ir el libro, me pareció de entrada, me pareció interesante. Ya me pondré al tanto y ya los escucharé a ver de qué platicaron. Perfecto, mi querido Jorge. Muy bien. Pues no sé si haya más comentarios, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Hola, Ivonne. Se me hace curioso a partir del texto reconocer que la felicidad o lo que creemos que es la felicidad o lo que nos venden, nos quieren informar acerca de la felicidad o de este estado, que es una emboscada, porque no sé si ustedes conocen este centro de Coca-Cola que lleva Sí, años haciendo investigaciones acerca de la felicidad. Y pues es un gran ejemplo pues de la emboscada, ¿no? Finalmente se reconoce que nuestros sistemas de gobierno no están interesados en un bienestar. Eso queda como completamente claro. Mucho también ustedes que son especialistas en estos temas de psicología, también conocen que pues tampoco eso no es un interés de nuestro sistema de salud que las personas estén bien y que los medios de comunicación pues finalmente también pues generan una gran emboscada con todo esto de la información, como también este término que lleva unos años de la posverdad, ¿no? Realmente a veces no sabes si lo que estás leyendo pues una fuente fidedigna, más allá de la fuente, es que realmente eh, aporte a un beneficio de la sociedad. Y pues triste que este tema de justamente el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Que pues también es una de las empresas que le está dando, como dicen acá, ¿no? Que le está dando en la madre al tema del agua, ¿no? Del consumo del agua. Entonces, no, comparto en general como todos los comentarios, pero se me hizo curioso pues el reafirmar entre todos que pues finalmente es un tema como engañoso y que también la felicidad pues está relacionada con muchos factores tanto internos como externos, pero que con todo esto de la información se hace cada vez más confuso también en esta cuestión de que ahora se está generando aún más estudios entre el tema de pues nuestro cuerpo, la neurobiología y la espiritualidad, ¿no? Y que también viene siendo una gran farsa esta cuestión de que entonces si trabajas más espiritualmente eres más feliz, ¿no? Siempre hay unos contrastes y unas contradicciones bastante interesantes. Solo era eso, como la ironía, ¿no? De que Coca-Cola tenga sus centros de investigación acerca de la felicidad, que reafirma esto del marketing, ¿no? Finalmente todo es para que la gente esté enfocada en el consumo y no en una profundización, digamos que pues, de la misma existencia o cómo poder vivir mejor, el buen vivir, ¿no? Es como muy engañoso todo. Era solo eso. Gracias. de nada, Ivonne. Fíjate qué buen dato das, porque justamente cuando lleguemos al texto de Japicracia, que no va a ser en este curso, va a ser hasta el siguiente, pero cuando lleguemos ahí a Japicracia, Cabanas y esta Eva y Luz nos dan datos o dan datos sobre cómo incluso la Coca-Cola fue una de las principales empresas, de las más fuertes económicamente hablando, que aportó al proyecto de Seligman. Ustedes saben que Seligman pues, es el fundador de la psicología positiva. Entonces fue la Coca-Cola junto con la milicia los que más aportaron a la creación de los centros de investigación sobre el asunto de la positividad, ¿no? Y de la felicidad, por supuesto. Entonces, sí, ya lo iremos viendo, nada más como para agregar, ahorita, mi querido Jorge, lo que decía Ivonne, fíjate que hay este Ken Wilber decía, no recuerdo en qué libro, quizá en El Ojo del Espíritu, no sé cuál, que decía, cuando alguien está metido al mundo de la espiritualidad, n- no solamente no es más feliz, sino que todas sus emociones las vive con mayor intensidad, ¿no? O sea, no dejas de vivir enojo, no dejas de vivir tristeza, no dejas de vivir soledad, no dejas de vivir eso, ¿no? El asunto es que lo vives con una intensidad que no la vives de otros modos, dice él, porque la persona que verdaderamente estudia la espiritualidad se dedica a trabajar en su presente y el presente, pues es un presente apasionado, dice él, ¿no? Y así es como la va argumentando. Entonces, un poco por lo que decía Simón. Mi querido Jorge, La semana pasada me decía un pacientito que trabajó un tiempo en estos equipos de análisis de alimentos, que Sabritas le cambia
la envoltura a sus productos cada mes, le modifique el diseño, le modifique el color, justo para mantener que tú entres a la tienda y veas algo novedoso y te sigas llevando una bolsa de chetos o de lo que sea. Cada mes le cambian la bolsa, el diseño de la bolsa. Yo creo que ahí va a llegar muy buena información cuando lleguemos, insisto, a ese texto de Japicracia, porque cosas de ese tipo como las que dices, Jorge, presenta esta Iba y Luz y Sí. Cabanas. Ya seguramente llegaremos a eso. Sí, o sea, la realidad es que estamos ante una estrategia de convencimiento psi, ¿no? ¿Sí? Como nunca antes en la vida, como nunca antes en la historia de la humanidad Así se es. había llegado. Por eso sí creo que el estudio del campo psi en la actualidad no es un campo, el estudio crítico del campo psi no es un estudio ocioso, ¿no? Es un estudio que nos va a permitir revelar cómo se arman estas estrategias y además qué lugar ha ocupado ese campo en la estrategia político-económica de estos tiempos, ¿no? En fin, pues no sé si haya más comentarios, mis queridos compañeros, compañeras. Y si no los hay, pues entonces le podemos dejar ahí, ¿no? Muy bien, Carlos. Sale y vale. Muy Pues bien. cuídense mucho, les mando mis Muchas cariños, gracias. tengan buena semana Gracias. y nos vemos la siguiente semana con el capítulo 3-4, ¿no? Así le vamos. Muy Va. bien. Perfecto. Sale, Excelente vale. semana para todos. Excelente semana a Chao, todos. Igualmente. chao. Bye. Bye. Luego, gracias. Hasta luego. Bye. Adiós.